Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares, como todos los domingos a las 8 de la noche. En ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, hoy con la honradora presencia del doctor Dagoberto Guílamo. Es un hombre que tiene que ver mucho con la vejez, sobre todo, ¿verdad que sí? Así es. Es un especialista en asuntos geriátricos. Pausamos amigos por unos cuantos segundos. Iniciamos formalmente El Pueblo Cuestiona, reiteramos con la entrevista o con la presencia de un destacado médico de República Dominicana, doctor Dagoberto Guílamo. Con él vamos a conversar sobre distintos tópicos del acontecer de la salud en República Dominicana, pero especialmente el caso de la ancianidad, ¿verdad que sí? Así es. ¿Cuál es su trabajo realmente con la persona de edad? Bueno, el geriatra es el médico de cabecera de las personas adultos mayores. Es el que maneja, digamos que el 80% de los problemas de salud del adulto mayor, tanto en oficina como mediante visitas domiciliarias. En los últimos 30 años nos hemos dedicado a hacer visitas domiciliarias de lunes a viernes y a hacer visitas de oficina 2 días por semana. 2 días por semana. Realmente los pacientes que usted ve son personas ya retiradas o personas que tienen una ancianidad, diríamos, a destiempo. Realmente la definición o el corte demográfico es que sean personas mayores de 65 años. Sin embargo, la realidad no es esa. Nosotros vemos personas de más de 70 o 80 años de edad y por lo regular personas que tienen muchas limitaciones físicas, mentales, sociales. Usualmente el envejeciente o el adulto mayor sano continúa asistiendo a su médico internista, a su médico de cabecera, y aquellos que tienen múltiples comorbilidades son los que son asistidos por los geriatras. ¿Ustedes trabajan en función de clínica o tiene usted su consultorio aparte? Hacemos las dos cosas. Nosotros trabajamos como en hospitalización en varias clínicas de la ciudad y también tenemos nuestra oficina particular. Y como le decía hace un momentito, el fuerte de la geriatría es la atención domiciliaria del paciente, sobre todo de aquellos que ya no pueden trasladarse a una consulta o a una clínica o no pueden hacer largas horas de espera. ¿Cómo se determina cuando un paciente, diríamos, debe estar asistido por un geriátrico? No, generalmente los pacientes que tienen múltiples enfermedades, los pacientes que tienen discapacidades serias, los pacientes con enfermedad de Alzheimer u otras demencias, con Parkinson en la edad avanzada, cualquier enfermedad o múltiples enfermedades que se presenten en el adulto mayor pueden ser perfectamente abordadas por el médico geriatra. Doctor, ¿hasta dónde es afectado el cerebro para determinar que una persona ya está prácticamente con Alzheimer o algo parecido? Bueno, el cerebro es el órgano que tiene menor capacidad de respuesta homeostática. Vamos a decirlo en español. El cerebro es el órgano que más fácilmente falla ante cualquier enfermedad o cualquier medicamento o cualquier situación de estrés. Esto quiere decir que un adulto mayor, cuando está enfermo o está sometido a una situación de estrés, puede tener confusión mental, puede tener olvidos, puede tener mucha somnolencia o en algunos casos se puede tornar un poco agresivo. Esto es lo que los médicos geriatras llamamos estado confusional agudo o delirium. ¿Estado confusional? Estado confusional agudo o delirium. Y esto no es más que un síntoma. Cuando nosotros vemos un adulto mayor que está teniendo disfunción cerebral, que el cerebro le está fallando, nosotros vamos inmediatamente a buscar qué está sucediendo en el organismo de esa persona que le está ocasionando que su cerebro no funcione bien. Es decir, que el estado confusional agudo
es como una especie de dolor o de fiebre. Todo el mundo sabe que si hay un dolor, algo está pasando. Si hay fiebre, algo está pasando. Pues lo mismo sucede con los adultos mayores cuando tienen fallas de memoria aguda. Ahora bien, siendo el cerebro un órgano tan vulnerable, es de esperar que muchas enfermedades crónicas y neurodegenerativas, o sea, degeneración del cerebro por la edad, sean más frecuentes a estos niveles, como son las demencias, sobre todo la conocida demencia tipo Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, por mencionar las dos más frecuentes, los accidentes cerebrovasculares que también se pueden producir en las personas de edad con mucha frecuencia. Doctor, algo que la ciudadanía o el pueblo o la gente ignora. ¿Cuáles son las causas que más afectan al cerebro? Las más frecuentes son las demencias, sobre todo la demencia tipo Alzheimer, que se presenta a partir de los 65 años en un 5% de la población, pero cuando llegamos a los 80 años ya tenemos entre un 30 y un 40% de la población con daño cerebral, probablemente con demencia tipo Alzheimer. A esto debemos sumarle la enfermedad de Parkinson, que es altamente frecuente, los eventos cerebrales vasculares, que también son muy frecuentes. Quiere decir que a mayor edad, mayor probabilidad de tener alguna falla cerebral. Doctor, ¿es cierto, como se dice, que siendo una población mundial de millones y millones y millones y millones de seres humanos, nunca hay dos cerebros iguales? Eso es así, nunca hay dos cerebros iguales porque el cerebro está compuesto por 5 lóbulos, 5 porciones, y cada una de ellas tiene funciones específicas. Pero descríbanos eso, por favor. El cerebro tiene, decía, 5 áreas: un lóbulo temporal, occipital, frontal, parietal, y cada uno de ellos tiene funciones específicas con la audición, con la inteligencia, con la visión, con el habla, con la memoria. Pero resulta que en los seres humanos cualquiera de esas partes del cerebro puede funcionar mucho mejor que otra, y de ahí nosotros vemos personas que tienen una buena memoria, personas que tienen una buena memoria visual, personas que escuchan algo y se lo aprenden inmediatamente, es decir, o lo leen y se lo aprenden rápidamente, es decir, hay toda una heterogeneidad. O sea, lectura comprensiva. Correcto, hay toda una heterogeneidad, y eso hace que los seres humanos sean completamente diferentes unos de otros. Bueno, ¿cuántos millones de neuronas tiene un ser humano? O aproximadamente. Usted no lo ha contado, naturalmente. Billones. Billones. Billones de neuronas. Billones de neuronas. Lo importante ahora es saber que antes nos decían que las neuronas que se pierden no se recuperaban. No, ya se sabe que no es así. El cerebro tiene lo que se llama plasticidad neuronal. Es decir, tiene una capacidad para regenerar las neuronas que se dañan y también para crear nuevas conexiones entre una neurona y otra. De ahí que podemos ver que haya recuperación cerebral. Pero al mismo tiempo, mientras más se ejercita el cerebro, como es el caso de nuestro querido amigo Hercilio Veloz Burgos, ese cerebro se mantendrá en mejor condición por toda la vida. Es decir, hay que activar ese cerebro como activamos los músculos y el corazón mediante caminatas o ejercicios, y el cerebro con las funciones intelectuales y el trabajo. La función realmente de todos esos millones de neuronas que tenemos, porque muchas mueren, ¿verdad que sí? Siempre, desde que nacemos tenemos células que van muriendo y otras que van surgiendo. En el cerebro es que son más estables las neuronas, duran mucho más tiempo, van creciendo, luego se hacen un número relativamente finito y permanecen durante muchísimo tiempo. Y como les dije, tiene la capacidad el cerebro de regenerar
esas neuronas que se van dañando. De regenerar. Sí, lo que se llama plasticidad neuronal. O sea, ya cuando nosotros, por ejemplo, nos sometemos a un ejercicio o le decimos a las personas, camine, haga ejercicio, lo que estamos buscando es que el corazón mande más sangre al cerebro, más nutrientes al cerebro, para que esas neuronas que están un poco desvencijadas se recuperen, o para que se formen nuevas, o para que se mejoren las conexiones entre una y otra neurona. Hay, por ejemplo, herencia de una persona, de un niño al nacer con las neuronas de su progenitora. Indudablemente que sí. Recordemos que los seres humanos adquirimos el 50% de los genes del padre y el 50% de los genes de la madre. Por eso usted ve que hijos de parejas muy brillantes generalmente tienden a ser personas muy brillantes. O sea que sí, se heredan esas condiciones. De igual manera, personas que no son brillantes generan hijos que no son brillantes. Pero tienen la facultad de que se puede cultivar. O sea, la inteligencia se puede cultivar, todo depende del estímulo que usted tenga en su niñez por parte de su núcleo familiar. A cierta edad empiezan a descaer la cantidad de neuronas que tiene un ser humano. En sentido general, a partir de los 30 años de edad, se estima que el ser humano pierde un 1% anual de su función, de todos sus órganos. Es decir, que cuando yo llego a los 80 años, mis órganos probablemente estén funcionando a la mitad de lo que lo hacían cuando tenía 30. Eso no significa que no funcionen, significa que lo hacen más lentamente. Y una persona con 84 años, ¿qué usted le dice a esa persona? Que se mantenga activo haciendo programas, que se mantenga activo caminando, que se mantenga activo leyendo, escribiendo, y sobre todo el factor número 1 en mantener una buena función cerebral es la socialización. Eso está demostrado en un estudio reciente que hizo la Universidad de Harvard, buscando cuáles eran los factores que más impactaban en la función cerebral y en la prevención de la demencia. Y la socialización resultó ser el factor más importante para uno prevenir la pérdida de la memoria. Bueno, nosotros tenemos una tesis, no sé qué usted me va a decir. Hay 3 muertes. Hay una muerte social, que es aquella persona que se aísla completamente a su casa. No coge llamadas telefónicas, no lee periódico, no escucha radio, no recibe amistades, tampoco hace visita a ninguna persona. Eso yo la llamo la muerte social. Viene otra muerte que también es como si fuera la primera, la muerte moral. Aquellos que sabiendo que van a ir a la cárcel cometen los peores crímenes o los peores robos de los dineros del Estado. Y llega después la muerte física. No sé qué opina usted sobre esto que le estoy planteando a usted, un atrevimiento de mi parte. Si uno actuar, diríamos, no socializar con nadie, no recibir llamadas telefónicas, no visitar a nadie, aislarse hasta de los hijos de la familia, esa es la primera muerte. ¿Qué le espera a usted? La muerte física. Claro, el aislamiento social o familiar. Exactamente. Porque el ser humano es un ser gregario que vive de compartir. Entonces, si eso no existe, ¿para qué está uno sobre la tierra? Claro, claro. No, y llamada telefónica, si no puede físicamente llamar a la persona, mantener un rato hablando con distintas personas, eso hace que uno genere más, ¿verdad que sí? Pero yo quiero ser un poco irreverente con algo que usted dijo, la muerte moral. La muerte moral cuando el individuo se suicida. En el mundo se está viviendo hoy en día que la pérdida de la moral y de los valores éticos, sobre todo a nivel político, no representa una muerte real, porque se proyecta ante la sociedad un estado de bienestar y la gente los ve como personas de éxito, porque miden el éxito por la parte económica,
Y por lo que tenga en banco. Por lo que tenga en banco. Y entonces esas personas no reciben el castigo, que sería el rechazo social, para que se produzca esa muerte moral. Sí. Quiere decir que en ese sentido ahí quería contradecirlo un poquito, porque fíjese cómo en el mundo estoy hablando, quiénes son los líderes que se están eligiendo en los últimos años. Sí. Son personas que no tienen ningún valor ético o moral. Bueno, y la República Dominicana no escapa a eso. Eso lo dijo usted, yo se lo voy a dejar a usted. Es que hemos lidiado tantas gentes, que nos da tal vez la autoridad de decir que también es República Dominicana. Claro que sí. ¿Quién sufre más rápido los problemas cerebrales? ¿El hombre o la mujer? Bueno, la enfermedad de demencia, Alzheimer, es más común en la mujer. ¿Por qué? No sabemos exactamente, pero sí sabemos una cosa. Recordémonos que la mujer vive entre 5 a 7 años más que el hombre. El hombre muere mucho más tempranamente, quedan más mujeres, hay mucho más viudas que viudos, pero por cantidades industriales. Y entonces 4 por 1. Eso es un factor de mucho peso a la hora de decir por qué hay más mujeres con demencia o hay más mujeres con problemas mentales que los hombres. Pero definitivamente la demencia no tiene cura. La demencia no tiene cura como tal. Es un proceso hasta ahora crónico, progresivo, irreversible, y que actualmente nosotros lo que hacemos es ralentizar su avance, hacerlo más lento y mantener la funcionalidad el mayor tiempo posible. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra por múltiples vías. La primera de ellas es a través de medicamentos específicos para la enfermedad de Alzheimer, que hacen que las neuronas se deterioren más lentamente y mejoran la comunicación entre una neurona y otra. La otra es mediante la actividad física, que permite que el corazón lleve más sangre y más nutrientes al cerebro. Y la otra forma es mediante el tratamiento de aquellas enfermedades crónicas que ya sabemos que deterioran el cerebro. Por ejemplo, la hipertensión y la diabetes, sobre todo, son enfermedades que deben estar muy bien controladas. El nivel del colesterol, el tabaquismo, el abuso de alcohol, son factores que pueden producir daño cerebral, pero al mismo tiempo pueden acelerar un daño cerebral previo que no se deba a ninguno de estos factores. A los niños, por ejemplo, los niños especiales, que nacen niños especiales, diríamos una familia que no tiene por qué un hijo le salga especial, con síntomas de Down y ese tipo de cosas. ¿A qué se debe eso realmente? Bueno, generalmente... ¿Es hereditario o es una enfermedad que llega? Hay las dos cosas. Hay enfermedades hereditarias. El síndrome de Down es una malformación genética. ¿Genética? Sí, es una malformación genética que está en uno de los cromosomas 21. Y hay otras causas, como son los traumas durante el parto también, las agresiones que pueda sufrir el niño durante su vida fetal a través del alcohol, del tabaquismo, del uso de drogas. Todo eso va a terminar afectándole su función cerebral. Y algunos, por causa que no son bien conocidas, también pueden tener malformaciones cerebrales y enfermedades cerebrales. ¿Podría ser eso del padre o de la madre? Del padre o de la madre, indistintamente. Claro, cuando hablamos de daño fetal, es más en la madre, porque el niño está en el vientre materno. Pero sí puede venir de uno de los dos, o a veces de la combinación de ambos, porque hay enfermedades cerebrales que se heredan de forma recesiva. Para que nos entendamos, recesivo es que tanto el padre como la madre tienen que poner un gen igual para que el niño aparezca con esa enfermedad. Cuando hablamos de enfermedades dominantes, quiere decir que si el padre pone el gen de esa enfermedad, el niño sale enfermo. Si la madre pone el gen de esa enfermedad, el niño o la niña sale enfermo.
En cambio, cuando es recesivo, tiene que haber un aporte de ambos para que se produzca la enfermedad. Y siempre se dice que esos niños a la postre desarrollan una inteligencia. Es que hay una variedad enorme de enfermedades mentales y cerebrales entre los niños. No soy un experto, hoy se habla mucho del autismo y el gran espectro que hay de personas autistas, desde niños muy inteligentes, pero que tienen un grado de autismo, hasta otros que tienen autismo y no logran avanzar mucho en su educación y en su formación intelectual. Conozco varias personas, varios niños que son autistas y lo vemos desarrollando en áreas específicas. Conozco uno que sabe todas las capitales del mundo, y sin haber leído nunca. Tal vez la he escuchado y se le ha grabado eso. Otros sufren de autismo, sin embargo, no demuestran eso. Pero la cantidad de neuronas de un ser humano, ¿cuántos son? Son billones. Billones de neuronas. Sí. Son miles de millones de neuronas que tenemos. Pero mueren todos los días, muchas. Va muriendo todos los días, pero recuérdense que tenemos plasticidad. Tenemos la plasticidad, tienen la capacidad de recuperarse y de formar mejores conectividades. No de revivir las que mueren. No de revivir las que mueren. Sino de capacidad de recuperación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Los accidentes cerebrovasculares. Cuando hay un accidente cerebrovascular, se tapa una arteria, se muere una parte del cerebro. Cuando hay tratamiento a tiempo, se logra que parte importante de esas neuronas que dejaron de recibir alimentación se recuperen. Se recuperan, claro. Por eso es que hay que acudir tempranamente a los centros de salud para que los médicos puedan actuar sobre esa área del cerebro que se lastimó, porque todavía se puede recuperar una gran parte de ese daño. Queremos, después de la pausa, que usted nos hable todas las funciones del cerebro. Pausamos, amigos. Doctor, como todos los seres humanos tenemos neuronas, ¿heredado de la madre o del padre? ¿O es normal que eso surja, como surge el corazón en un ser humano cuando nace? Sí, todos los órganos vienen de conformación del padre y de la madre. Ok. En el caso específico de un niño especial, como se le llama, con síndrome de Down, ¿cuál es el tratamiento para que ese niño recupere, si cabe el caso, que el niño recupere la normalidad? Bueno, en el caso del síndrome de Down, como le decía, es una malformación congénita, donde hay un daño a nivel del cromosoma 21, los genes que están en el cromosoma 21, y eso no se recupera. Lo que ha logrado la ciencia es que esos niños vivan una vida normal, igual que el resto de la población en cuanto a sobrevida. Recuerdo cuando yo estudiaba medicina hace muchos años, nos enseñaron que las personas con síndrome de Down tenían una expectativa de vida entre 20 y 21 años. Hoy en día nosotros vemos personas con síndrome de Down que tienen 65 y 70 años, igual que la población general. Y eso es gracias a los avances en los cuidados, en los tratamientos, en el manejo de sus complicaciones, pero no en cuanto a la curación de su proceso, porque todavía no tenemos... ¿No mejora nada entonces? Sí, mejoran, claro. Pero no se cura. Pero no se curan. ¿Quién padece más o puede padecer más del síndrome de Down? ¿Varón o hembra? No tengo ese dato, don Hercilio, me la puso en China. Acuérdese que yo soy geriatra y apenas sé un poquito de los adultos mayores. Bueno, en el caso de los adultos mayores, ¿a qué edad puede un adulto mayor empezar a sentir síntomas cerebrales? Generalmente a partir de los 65 años, generalmente, pero pueden presentarse antes.
Y a mayor edad de la población, de la persona, mayor probabilidad de que tenga síntomas cerebrales de daño cerebral, porque el cerebro, como todos los órganos, va perdiendo función. En el caso específico de aquellas personas que son proclives a recordar las cosas viejas y olvidar las cosas nuevas, no sé si me explico. Sí, claro, se explica perfectamente. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, las personas que tienen olvidos de memoria, fallas de memoria reciente, olvidar lo nuevo, sí, claro. Lo primero es identificar si es un proceso que es parte del proceso de envejecimiento. O sea, con el aumento de la edad nosotros vamos teniendo más dificultad para aprender nuevos conceptos o para recordar conceptos nuevos inmediatamente. Pero mientras esa pérdida de esa capacidad para recordar eventos nuevos no genere una disfunción familiar, laboral o social, entonces nosotros lo consideramos como una pérdida de la memoria asociada a la edad. No es una enfermedad, sino es normal que se produzca. Ahora bien, cuando esa pérdida de la memoria reciente trae consigo acompañado que ya no sé dónde guardé las llaves, que puse un teléfono en un sitio y no sé dónde lo dejé, que me dieron un mensaje para Pedro y a los 2 minutos ya no puedo transmitir el mensaje, que no sé cuál es la fecha de hoy, en qué día estamos, qué hora es, entonces qué comí recientemente, estamos hablando ante una persona que ya comienza a tener problemas de memoria y generalmente son los síntomas iniciales de una demencia, de una enfermedad de Alzheimer. Acordarse de lo pasado, siempre me gusta hacer el símil con las computadoras. Uno le acumula a la computadora, tiene memoria nueva y memoria vieja. Todo lo que está almacenado en el disco duro, eso se mantiene por mucho tiempo. Cuando estamos evaluando a una persona con problemas de memoria, si su problema de memoria ya le afecta ese disco duro, esa memoria remota, no sabe cuál es su nombre, no sabe dónde vive, no sabe cómo se llama su esposa o su esposo, cómo se llaman sus hijos, cómo se llaman sus hijos, entonces ya estamos hablando que el daño cerebral es mucho más profundo. Y ahí la cosa se complica. ¿El Alzheimer llega primero el Alzheimer o cómo es la otra enfermedad? La pérdida de la memoria asociada a la edad. Ok. Bueno, ya dije, la pérdida de la memoria asociada a la edad no es Alzheimer. No es Alzheimer. ¿Cómo se manifiesta el Alzheimer? El Alzheimer se manifiesta con que las personas salen a la calle y se desorientan. Van a sitios donde usualmente han ido toda la vida y se pierden, se desorientan. O a veces les pasa que se desorienten en la casa, con la confusión mental con los nombres de los familiares. No es la confusión típica del padre que le cambia el nombre a los hijos, no, eso es normal, sino cuando ya eso se hace muy repetitivo, cuando confunde a la esposa o al esposo con su papá o con su mamá, cuando está guardando objetos y no sabe dónde los dejó. ¿Ni qué tipo de objetos? Ni qué tipo de objetos. Cuando coge dinero y no puede identificar para qué sirve el dinero, o lo guarda en cualquier sitio y jamás aparece el dinero, y empieza a acusar a los demás de que le robaron el dinero, le robaron la llave. Cuando tiene conflictos con los que están a su alrededor, sobre todo con personas del servicio doméstico, que lo culpan de todo lo que está pasando a su alrededor, porque ya ellos hacen algo y lo olvidan y tienden a culpar al que está ahí alrededor. Son los síntomas principales que se ven al inicio de la enfermedad de Alzheimer. ¿Existe algún hospital o clínica en el país que acepte ese tipo de enfermos? Bueno, digamos que los neurólogos, los psiquiatras, los geriatras son los médicos que están entrenados para el manejo de las personas con demencia. Y sí hay lugares, hay instituciones que se dedican al cuidado de personas con demencia. Por ejemplo,
Y me excusan, yo tengo una residencia geriátrica con 88 personas y la especialidad nuestra es atender personas con demencia. O sea, a domicilio. No, residen con nosotros. Residen. A domicilio los atiendo yo mediante consultas domiciliarias, pero también hay instituciones como la nuestra donde van personas que tienen cuadros de demencia importantes y que a la familia se le hace muy difícil el manejo y entonces los llevan a convivir con nosotros y nuestra especialidad es atención a personas con demencia. ¿A qué edad, diríamos, pudiera iniciar una enfermedad de demencia, de problema? Desde los 40 años en adelante, pero es muy raro. Lo más común es que sea a partir de los 65 años. De los 65 años. Correcto. Las neuronas de una persona de 40, 45, 50, 60, ¿son iguales o van cambiando? Van cambiando. Las funciones de las neuronas. Las funciones de las neuronas van cambiando, porque así como vamos envejeciendo, van envejeciendo las neuronas. Van muriendo. Y así como también van apareciendo otras enfermedades que pueden irnos dañando las neuronas, la hipertensión, la diabetes, los problemas circulatorios, si he sido fumador toda la vida, alcohol, si he sido un bebedor. El mal dormir. El mal dormir, exactamente, es uno de los factores que se toman en cuenta para ayudar al cerebro, por la siguiente razón. Cuando uno duerme, sobre todo en la fase de sueño profundo, es cuando el cerebro fija los conocimientos, fija nuevos conceptos. Cuando estamos estudiando en nuestra juventud, siempre nos viene a colación que cuando nos acostamos a dormir, empezamos a repasar todo lo que nosotros hemos estudiado, durmiendo. Y lo que está sucediendo es que el cerebro está grabando. Está grabando, ya eso se sabe. O sea, su computadora empezó a funcionar. Empezó a funcionar, a grabar. Bueno, pues el sueño sirve para eso, para fijar conceptos nuevos y mantenerlos en el disco duro. Así que hay que descansar. ¿Cuántas horas debe dormir un ser humano para tener buen sueño? ¿Y qué se debe evitar a la hora de ir a dormir? Esa es una excelente pregunta y que siempre está en discusión. La mayoría de los autores y los libros recomiendan que el sueño debe ser de unas 6 a 8 horas y hablan más de 8 horas de sueño por día. Sin embargo, eso es muy variable porque hay personas que con 3 a 4 horas de sueño se sienten perfectamente bien y descansaron. Y hay otras personas que necesitan 10 o 12 horas de sueño para descansar su cerebro. Lo que sí es cierto es que en el momento del sueño y del descanso debe hacerse en un ambiente reparador, para contestar su segunda pregunta. Debe ser un ambiente donde haya el menor ruido posible, donde no esté la interferencia de la televisión, donde no haya abundante luz. Mientras menos luz, más probabilidades uno tiene de descansar. Y convertir nuestra habitación en el lugar de descanso y de reposo. Cosa difícil hoy en día. Muy difícil. Todo el mundo tiene un radio y una televisión y una neverita y una copa de vino y un teléfono que suena y un teléfono que suena a cualquier momento. Así es. Muchas veces equivocado. Sí, pero lo que pasa es que hemos cambiado tanto los hábitos que no sabemos cuánto nos van a afectar en el futuro. Por ejemplo, ya uno no le puede preguntar a nadie el teléfono de un hijo o de un primo o de la esposa. Hay que buscarlo en el teléfono, porque lo que uno ya hace es que busque el nombre del teléfono. Claro. Entonces, eso va haciendo el nombre del dueño del teléfono. Del dueño del teléfono. Y eso va haciendo que uno vaya perdiendo función cerebral. Esa capacidad de recordar los números. Ayer veía una paciente, escúcheme, que me decía, yo me sentí muy bien, porque a los 84 años me dice, yo me aprendo los números con una sola vez que me lo den. Mire, el número de su oficina es tal. Digo, la felicito, sígalo haciendo. Si yo no anoto en esta agenda a quién voy a ver cuando salga de este programa, no lo veo. Y eso que usted es un niño todavía. Pero no lo veo, don Hercilio, no lo veo. Porque ya me habitué a que debo tenerlo todo anotado aquí en el teléfono, en mi agenda. Nos habituamos. Bueno, no que sea ni bueno ni malo.
Pero no sabemos si en el futuro esto va a terminar afectando nuestra función cerebral. Hace 4 años, en una de las ferias del libro, me invitaron a dar una conferencia del impacto de la tecnología en la memoria, y realmente hasta ese momento no había ningún estudio que pudiera decir con certeza si la tecnología actual está afectando la memoria. Hay que esperar a ver qué pasa. Doctor, el Alzheimer o el mal de Parkinson, ¿tiene alguna edad más o menos que de inicio, diríamos, de los reflejos? A mayor edad, mayor probabilidad. Okay. A mayor edad, mayor probabilidad de padecer Alzheimer o Parkinson. Sin embargo, hemos visto personas con 90 y pico de años que están con una mente lúcida. Indudablemente, siempre me gusta recalcar que nosotros decimos, bueno, a los 80 años, a los 90 años, el 40% de las personas puede tener algún grado de demencia o de mala función de la memoria. Pero estamos diciendo también que el 60% conserva bien su memoria. Lo que quiere decir que no es cierto que todo el que llegue a viejo va a perder la memoria. Exacto. La mayoría de las personas Exacto. No pierden la memoria, la conservan, aunque sea más lenta. ¿Cuántas memorias, piensa usted, tiene un señor de nombre Hercilio Veloz? Las que sus 84 años le han permitido acumular. Y muchas mueren, nacen. No, y además que si usted se mantiene creando proyectos, ideando cosas, poner el cerebro a funcionar. Exactamente, son nuevos proyectos de vida y nuevas memorias. Me acuerdo cuando yo vine de hacer mi especialidad hace 32 años, y yo decía, bueno, yo a los 65 años me voy a pensionar. Yo tengo 64 y el que me hable de pensionarme tiene problemas conmigo. ¿Cuánto tiene usted? 64. 64 cumplidos. Cumplidos, corriendo el 65. La pregunta no es necia. ¿Cuándo lo cumplió? En abril. Usted puede ser mi hijo. Bueno, perfecto. Yo tengo 84. A lo que quiero decir es que el concepto cambia. Ya el concepto no es retirarse, el concepto es adecuarse. ¿Qué cosas puedo yo ir haciendo a medida que voy avanzando de edad? Y bueno, hago menos horas de visita, hago menos horas de consultorio, me dedico más a leer, doy más conferencias, me voy adecuando a lo que mi organismo me permite. Pero jamás retirarme, ¿eh? No se retiren, no se lleven de eso. ¿Verdad que sí? No. Mucha gente me dice, pero tú ya con esa edad, digo, mientras tenga neuronas en el cerebro y que estén en buenas condiciones. Que lo retire la vida, Señor Jesucristo. Exactamente. Pero hay que mantenerse activo. Sí, porque no hay peor enemigo para un ser humano que quedarse allí en una mecedora. Ni siquiera viendo televisión o viendo televisión, no recibe a nadie, ese ya es un muerto prácticamente. Usted lo dijo, una muerte social. Una muerte social. Claro. El que no puede socializar con los demás, recibir en su casa o ir de visita, en fin, es porque ya está buscando el camino de la muerte social. Es que hay una cosa que se sabe de hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre el perro, el gato y el ser humano? El cerebro. ¿Es verdad? Si el ser humano pierde el cerebro, termina siendo lo perdió todo. Un animal cualquiera. Deja de socializar. Claro. Deja de racionalizar, de compartir, de disfrutar. Yo digo muchas veces, yo soy muy amante de que la gente se busque, se congregue, en fin. Los animales en ese aspecto son más inteligentes que nosotros, los seres humanos. Usted nunca ve que un tigre solo, usted lo ve en manada de tigres, las vacas, los caballos, en fin, los animales. Y yo digo, ¿por qué no somos? Yo tengo un animal que es mi predilecto. ¿Por qué los hombres, o por qué el hombre, mujer, por qué el ser humano no puede ser, diríamos, como la paloma, que no odia, que no guarda rencor, que no le hace daño a nadie? Yo soy un adicto echándole maíz a las palomas, porque además creo que es el ave de la paz, no le hace daño a nadie. Por eso voy a los lugares donde hay muchas palomas a echarle maíz. En el caso específico de la paloma,
porque es el ave más inofensiva que hay. Así es. La más inofensiva. Por eso le llaman el ave de la paz. Y yo soy un adicto con las palomas. No sé usted con cuál es adicto, con qué animalito. Tenía perros en casa y gatos. Ya no los tengo porque trato de salir todos los fines de semana y es un dolor de cabeza dejarlos solo. Pausemos, amigos. Ya inicialmente quisiéramos que el doctor Guillamó nos dijera qué tipo de cerebro tiene una persona que asesine, que viole mujeres, que mata niños, que están en los cargos públicos y creen que son para ello, empiezan a robar mientras tenga dónde echarlo. ¿Qué tipo de cerebro tiene? Yo creo que un psiquiatra diría de que son psicópatas. Psicópata, ¿verdad? Diría que son psicópatas. En días pasados hablábamos justamente de que alguien decía que por qué a una persona que se robaba una gallina le echaban 30 años y por qué a uno que se roba miles de millones no le echan 30 años. Ese mató más personas o robó más que el que se robó una gallina. Ese que robó, se robó por lo regular es del Estado. Es mío, es suyo lo que se roba. De los niños huérfanos, de los niños de los barrios, de los niños que se acuestan sin cenar. Pero ellos no piensan en eso. Lamentablemente, o equivocadamente, todo el que asesina, todo el que roba, todo el que guarda odio, rencor, malquerencia, es porque piensa en el ahora, no en el mañana. Así es. No sé si me acabo de explicar. Sí. Si usted mata a alguien, si usted viola a una mujer, si usted mata a una mujer, si usted se roba lo que no es suyo, pero más aún más grave, si usted se roba lo que es del Estado, usted no pensó en el ahora, sino pensó en el mañana. Usted pensó en el ahora y no en el mañana. Pensó en el ahora y no pensó en el mañana. Correcto. Cuando usted vaya por ahí en un carro, una jipeta, tener que escuchar, decir, te la robaste, los dineros míos los tienes tú en el banco, los tienes en el bolsillo. Usted sabe que lo hay mucho, ¿verdad que sí? Claro, pero lástima que eso no pasa. ¿Qué no pasa? Decirle, bueno. Enrostrárselo. ¿Algún mensaje final? Yo creo que para que su cerebro se mantenga bien, haga ejercicios todo el tiempo, 20 minutos por día. Aunque sea dentro de la casa. Aunque sea dentro de la casa, 20 minutos por día. Coma sano, evite el exceso de azúcar y de grasas. Duerma en un horario regular. Sobre todo socialice, comparta, salga, viva y controle los hábitos dañinos del tabaquismo y del alcohol. Bien, amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con una importantísima comparecencia del doctor Dagoberto Guillamó. Nos ha dado cátedra hoy aquí prácticamente de cómo debemos comportarnos, de cuál debe ser la actitud de cada ser humano, y sin importar la edad. Yo creo que lo importante es ser útil a la sociedad. Así es. Bien, será pues, amigos, hasta la próxima. Gracias, doctor. Gracias a usted. Este programa está a su disposición cuando usted lo quiera, de nuevo. Muchas gracias.